Bienvenidos a Vox Ultratumba, donde discuto temas de religión, filosofía, política y cultura. En este episodio quiero discutir el tema de el contexto, el trasfondo de Dios mismo. Pero antes de comenzar, recuérdense de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, compartan el video, comenten en el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones cuando saco un nuevo video. También no olviden de seguirme en X y ir a ver el contenido de mi tiendita. El enlace está en la parte de abajo, aquí en la descripción del video. Y todas estas cosas ayudan al canal y se los agradezco. ¿A qué me refiero cuando estoy hablando del contexto? Teológicamente, todas las religiones tienen una idea de dónde proviene Dios mismo. Y se pueden dividir en dos. He hablado de esto antes, pero quiero indagar un poquito más. Existe la posición ex nihilo, que significa que Dios existe por su cuenta y crea de la nada toda la existencia que nosotros conocemos. La materia, los átomos, las leyes de la naturaleza, el tiempo y el espacio. Y todo esto es una externalidad a Dios mismo. Está la otra posición, que también es conocida como ex Deus, que para simplificar es la idea de que todo lo que existe es simplemente una emanación de Dios mismo. Así que la materia, las leyes de la naturaleza, el tiempo, el espacio, nosotros mismos, somos simplemente expansiones de Dios. No es algo externo a Dios. Y todo esto importa porque realmente estas pequeñas diferencias cambian totalmente la situación filosófica del sistema que estamos estudiando. Si todo es externo a Dios, entonces el problema de la contingencia aparece, porque la pregunta de si Dios como creador tiene que crear y si lo que crea es contingente o no, si depende de Dios o no, cambia totalmente la situación filosófica del sistema. Eso implica de que Dios tiene que crear para poder cumplir con su propia naturaleza. Por lo tanto, algo contingente, algo externo, algo creado es una necesidad para Dios existir. Por lo tanto, ya la creación misma no es algo simplemente externo, opcional, sino una necesidad de Dios. Por lo tanto, Dios depende de la creación, lo cual hace a Dios una entidad contingente en sí. Y por eso es que eso se convierte en un problema, porque requeriría proteger a Dios de esta condición. Y la mejor forma de hacer eso es separarlo totalmente y plantear que no, que Dios no requiere o no necesita la creación. Eso es un ejemplo, pero hay muchas otras dinámicas interesantes. Dios creando la materia para entonces confeccionarla y de ahí derivar toda la existencia. Y eso también crea ciertas complicaciones, como se da en la ortodoxia versus el catolicismo, de cómo realmente Dios se comunica con la humanidad, ya que en el momento que se comunica con nosotros está entrando dentro de la creación y por lo tanto limitándose dentro de la creación. Es la dinámica interpersonal entre el hombre y Dios una dinámica creada o una dinámica realmente en la cual hay una conexión con las energías de Dios. Todo esto es un problema y una complicación por esta separación. En el caso de la visión ex Deus, que es que todo es Dios y emanaciones, también hay su situación, que es básicamente de que al todo ser técnicamente Dios, como plantearía el panteísmo o el panenteísmo, la distinción, esa línea entre Dios y las cosas que sí tienen contingencia, porque son impermanentes o que son parte del tiempo y el espacio, ahora se pierden un poco en distinguirse entre la manifestación de Dios mismo, quién es Dios como personalidad, si es que existe como personalidad, y todo lo demás. Y esa área gris es muy problemática teológicamente también, aunque se podría plantear que es menos compleja que la de ex nihilo. Pero también existe una tercera vía, y esa tercera vía para mí es muy fascinante, y eso es lo que quería plantear aquí. En el mundo antiguo, algunas religiones que se le podrían llamar paganas, para usar un término, porque el término pagano lo que significa es persona de campo, persona supersticiosa, la muchedumbre, que tiene todas estas implicaciones de que la gente que no es urbana pues conoce menos. Es un tipo de prejuicio urbano clásico que ahora lo utilizamos como un término para describir todo tipo de religión supersticiosa. Pero para mantener la temática coherente, pues
tengo que utilizar este tipo de términos. Estas antiguas religiones tenían una forma diferente de ver el universo. Y básicamente era que había un contexto eterno, acaparante, incambiable en cierta manera, pero que se fundamentaba en el caos, en el desorden, aunque no necesariamente, de la cual derivaban los dioses. Por ejemplo, en las tradiciones nórdicas existía una totalidad de tiempo, espacio y materia prima que no tenía sentido en sí, sino que simplemente existía, que no se puede cuestionar su origen porque no tiene origen. Es el contenido de la materia misma, los átomos, todo, que ya simplemente existe, que está ahí, y de ahí surgen conciencias, entidades más avanzadas que nosotros llamaríamos dioses, y estos dioses son los que entonces, con una variedad de manipulaciones y poderes, organizan secciones o pedazos de esta materia para crear cosas, ya sea planetas o universos o seres humanos o animales, etc. Pero estos dioses son parte de un contexto, por lo tanto no preexisten la materia, sino que son un producto de la misma, pero no necesariamente un producto consciente de la misma. Esa idea se encuentra a través del mundo antiguo en diferentes versiones. De hecho, diría que es de las más comunes. Posteriormente la otra que es más común, que sería la de ex deus, emanaciones, ese tipo de cosas. Y diría que la tercera, no muy común, pero que hoy día es la más común por el cristianismo y el judaísmo y el islam, es esta noción de ex nihilo, de la nada, en la cual Dios está externo, totalmente ausente de la materia, y la materia es simplemente una creación de la nada. Eso sería mucho menos común en la antigüedad. La de la existencia de la materia prima como eterna y la base de todos los dioses mismos sería bastante común. En el Saratrat Dharma en la India, esto analógicamente puede ser conectado a la concepción de Brahman, que es esta idea de que toda la existencia y toda la realidad a la hora de verla es una fuerza impersonal que no tiene principio, no tiene fin y preexiste todo. Y de ahí se derivan las conciencias o las personalidades, porque dentro de esa concepción, muy similar al budismo, de hecho el budismo es un tipo de rama del Brahmavad, tienen la concepción de que la conciencia es un tipo de ilusión dentro de este Brahman, porque es la particularidad dentro de una totalidad que no es muy real. ¿Por qué? Porque somos un compuesto. Hasta los dioses mismos se podrían plantear que son un compuesto. Y por lo tanto están a la merced de esta totalidad y realidad. Eso pasa también con Odin, Apolo, Júpiter, que son entidades que, aunque son poderosas y son dioses legítimamente en el contexto que uno podría pensar, a la hora de la verdad tienen una dependencia y una contingencia, porque derivan su propia existencia de otra cosa que no son ellos y que ellos no tienen control de la misma. Por eso en Ragnarok, que es el fin de los tiempos nórdicos, los dioses mismos están en peligro de morir y muchos de ellos mueren, porque aunque son seres muy poderosos que en muchos casos merecen ser alabados y llamados por el hombre para que nos ayuden, etcétera, porque son más poderosos que nosotros, ellos en sí también tienen un progreso intelectual y tienen un avance y tienen un peligro en su propia existencia. No son eternos per se. Nos parecerán a nosotros eternos, pero tienen ciertas dependencias. Se puede plantear que en el cristianismo todas estas diferentes vertientes han existido dentro de ella. Orígenes, por ejemplo, tenía unas concepciones neoplatónicas muy similares a la de ex deus, en la cual se planteaba de que la materia era una necesidad del creador y por lo tanto era una emanación del creador. En el Islam encontramos esta misma posición con Ibn Arabi en España, que como teólogo también terminó planteando una idea similar a la de ex deus, en la cual Dios tenía también unas emanaciones eternas, la cual nos incluye a nosotros, y por eso esos sistemas tienden entonces a reciclar el alma dentro de un concepto de reencarnación, karma, etc. Interesantemente, una religión que es muy fascinante y yo he estudiado mucho por su dinámica sería los santos de los últimos días, que le llaman mormones, porque si uno mira la teología de ese sistema, la concepción de su base es idéntica en muchos aspectos a
esta idea de que el universo en sí es eterno, incambiante, preexistente a Dios mismo. En su libro canónico de Doctrinas y Convenios, por ejemplo, esto se plantea de forma muy clara, en la cual lo único que es eterno y preexistente es la materia. El tiempo, el espacio y la materia es algo preexistente, de la cual derivan Dios mismo, y se podría decir los dioses, porque en el sistema de ellos hay una multiplicidad de entidades que logran a través de la progresión llegar a la deidad y provienen de esta masa predivina. E inclusive la progresión misma, la encarnación es parte del progreso, de pasar de ser entidades de espíritu, que son entidades no encarnadas y por lo tanto parciales, a poder convertirse en entidades de carne y hueso. Inclusive Elohim, que es para ellos Dios Padre, es una entidad de carne y hueso, que tiene múltiples hijos espirituales que progresivamente los va encarnando en la tierra para que puedan progresar y eventualmente llegar al reino celestial, que es el reino de los dioses, porque ellos logran esa potencialidad y ellos mismos entonces tener sus hijos espirituales y continuar el ciclo. Jesucristo, siendo su hijo, también es una entidad separada, a diferencia del sistema trinitario. Es un sistema triteísta porque son tres entidades separadas, no tres en uno. Pero sin entrar mucho en la teología de ese sistema, mi punto es que es fascinante ver que ahí tú tienes un sistema con toda la indumentaria cristiana, pero que tiene una base casi idéntica a la base del paganismo antiguo, con concepciones mismas de cómo Dios se manifiesta, porque otra cosa interesante es que ese tipo de Dios, no únicamente en la antigüedad, sino como estoy explicando en esta escuela de pensamiento cristiana, tienen a un Dios que no es omnipresente, porque en el momento que está posicionado en un lugar no puede estar en otro, porque tiene un cuerpo real y una localización real. Y cuando está en Nueva York hablando con José Smith, no está en Japón ni en Francia, que no es omnisciente en el sentido tradicional de la palabra, porque es una entidad que está en progresión, igual que Odin, igual que Brahma, que son entidades que están en un proceso continuo de crecimiento intelectual y de avance intelectual, y por lo tanto no son totalmente omniscientes porque no lo conocen todo, tienen sus limitaciones y están en progreso. También es un Dios que no es omnipotente, porque la omnipotencia requiere control absoluto de toda la existencia y es realmente una entidad que proviene de y es un efecto de otra cosa, como la materia prima, que es la única que es eterna. Pues no es técnicamente omnipotente, no únicamente eso, pero al no ser omnisciente y al no ser omnipresente, pues su omnipotencia ya está en duda. Y esta era la forma que la antigüedad manejaba la existencia de dioses y de los seres humanos. Por eso que podía haber una relación más personal, porque no es que estabas relacionándote con el creador del universo per se, o no estabas relacionándote con la base ontológica de la existencia de todo el universo y de toda la vida completa, sino que te estabas relacionando con una entidad que era tu padre o tu madre, o que tenía unos poderes muy altos pero podía identificarse contigo porque era una entidad que también podía sufrir, que también estaba en proceso de desarrollo y por lo tanto había una humanidad en estas entidades la cual no podía comunicarse con ella. Y diría yo que por eso es que los sistemas religiosos que contienen esta base tienden a ser muy eficientes en comunicar la relación personal con Dios, porque es bien difícil no poderse identificar con entidades de este tipo. Por eso es que las religiones paganas antiguas eran muy populares, porque tenían este elemento bien personal. Y volviendo al cristianismo ortodoxo tradicional, uno de todas maneras ve que hay un cierto deseo de comunicar, de que Jesucristo cumple con ese rol de ser el intermediario humano que puede identificarse con nosotros, bien parecido a los dioses de la antigüedad, manteniendo a la misma vez un Dios Padre que es distante, etéreo, que no se puede tocar en su esencia, para de esa manera tener las dos ideas simultáneamente en el mismo sistema. Pero quería hablar del tema porque esta concepción de una base del caos, de donde deriva todo, es posiblemente la más popular en la modernidad. Irónicamente, esa concepción ha renacido,
pero ha renacido de forma ateística. Porque interesantemente, esta concepción que todo el mundo criticaba y planteaba como primitiva y absurda, ¿verdad? Que se decía, ay, cómo las cosas pueden salir de la nada, esto es estúpido, esto no tiene sentido, etcétera. Que esa era la crítica de casi todos los sistemas religiosos posteriores a los paganos. Ha regresado mediante la ciencia, ¿verdad? Porque la ciencia plantea exactamente lo mismo. Existe una materia prima, no sabemos de dónde viene, pero parece ser eterno, continuo. El tiempo y el espacio parece ser parte del sistema, siempre ha estado ahí. No sabemos de dónde sale. A lo mejor no salió de nada, nadie lo creó, sino que existe. Y todas estas otras cosas, incluyendo nuestra conciencia, nuestra genialidad para descubrir este tipo de cosas, etcétera, la forma que el científico lo ve, deriva de la misma manera que Júpiter, Brahma y el Elohim de los mormones. O sea, es la misma concepción, excepto que no abren la puerta a la posibilidad de que, y al igual que hay conciencias aquí en la Tierra, que ahora son las que están capacitadas para pensar y utilizar el sistema científico para descubrir estas cosas, ignoran la posibilidad de que si eso es posible, algo tan poco probable puede pasar aquí, pues por lo tanto pudo haber pasado en otro lugar y que los dioses puedan existir. De hecho, yo no puedo entender ningún argumento científico que me haga sentido asumiendo esta posición que me explique cómo se puede decir que eso no es posible. Si es posible que yo exista, es posible que existe Júpiter o una entidad como Odin o Set, porque es igual de probable, y podría decirse hasta más probable, de que si en esta esquina de esta pequeña galaxia existo yo, pues puede existir entidades bastante superiores que a lo mejor tuvieron que ver parte de que yo exista. O sea, científicos locos, deidades, ¿verdad? Que en un laboratorio decidieron crear conciencias y entidades vivas orgánicas y soltarlas en diferentes planetas, porque eso no puede pasar si todo se deriva de una totalidad caótica de la nada. Así que sí pienso que es una buena crítica o un buen análisis interesante de la modernidad plantear que técnicamente es un tipo de revolución pagana y un tipo de renacimiento de la posición teológica pagana, pero ahora con una vestimenta científica y atea. Y si yo tuviera que escoger entre las dos, pienso que la pagana es más lógica que la meramente científica por sí sola, aunque las dos tienen una base similar. Pero esto es una cuestión de escoger per se. Yo lo que quería era poner esto en la mesa para que ustedes lo piensen y lo discutan. Porque yo sí pienso que obviamente es razonable pensar que la posición ex Deus, que todo es básicamente una emanación de Dios, es muy lógica y muy razonable y realmente arregla muchas complicaciones. Y la posición ortodoxa, en la cual mezcla la idea tradicional antigua del ex nihilo, pero lo combina con este concepto de las energías de Dios, la distinción entre la esencia y las energías, también une el puente de una manera muy hermosa y sofisticada. Así que en este canal me gusta discutir todo este tipo de cosas y pensar en voz alta y plantearlo de esta manera para que ustedes lo piensen, pueden comentar al respecto. Me gusta leer ese tipo de cosas y continuamos esta exploración y este proceso aquí, que para mí lo más que me gusta es este tema. Así que espero que a ustedes también les guste y le saquen provecho. Recuérdense de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, compartan el video, comenten el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones. Gracias por estar conmigo, nos vemos en la próxima.